Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Un gran saludo cordial para toda la teleaudiencia de 5 días en esta agradable tarde ya de viernes 4 de septiembre. Estamos culminando esta primera semana del noveno mes del 2020. ¿Quién diría? Estamos llegando ya al último tramo de este tan complejo 2020 que nos tocó afrontar a todos de sorpresa. Hoy con entrevistados de primer nivel, por supuesto, pero antes de ir a la noticia, la saludo a ella, mi compañera y colega Nadia Servia. Nadia, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, David. Feliz viernes para vos, para todos nuestros compañeros, para todos los televidentes. Estamos culminando una semana bastante agitada, como siempre, a modo de noticias. Pero bueno, te diste cuenta, David, del cambio rotundo en el clima. Esta mañana, el fresco, ahora estamos con una temperatura bastante agradable, 27 grados. Bueno, no entendemos lo que pasa, pero no importa. Igual estamos acá con todas las energías para poder arrancar este foro empresarial PM. Totalmente, así es que antes de ir al entrevistado, corre viñeta, luego vamos a la noticia. Bien, como ya estamos viendo, hablamos de macroeconomía en este sentido. Vamos a conversar un poco con un especialista en el ámbito del presupuesto 2021. Vamos a tener un poco de su postura, su percepción en torno a lo que se ha presupuestado este proyecto de ley que, bueno, ahora está ingresando al Congreso y quedaría en manos de ellos el estudio. Quedarse tal cual como está el presupuesto para el año entrante, no sé. Realmente sería sumamente utópico creer en que el proyecto tal cual quedaría, pero vamos a ir viendo. Ya está con nosotros un entrevistado de primer nivel, lo tenemos con nosotros al doctor Rubén Ramírez Lescano, economista, a quien ya le agradecemos este valiosísimo tiempo que nos está brindando. Doctor, buenas tardes, ¿cómo está? Muy buenas tardes, David, Nadia, un gusto de estar con ustedes y la distinguidísima audiencia de 5 días. Un placer compartir. Doctor, no sé si pudo tener acceso previamente al proyecto del presupuesto del año entrante. Bastante utópico, digo yo, en el sentido porque en teoría no van a haber aumentos, no van a haber subsidios, no van a haber beneficios para legisladores y esto no sé si les convenga tanto a ellos. Lo primero y principal es considerar siempre de que el Estado tiene pocos recursos y todos los recursos de lo que dispone depende de la generación de ingresos de todos los ciudadanos que pagamos nuestros impuestos. Y pensar en un presupuesto que nuevamente exceda esa capacidad recaudatoria que enfrenta un escenario complejo a raíz de la crisis que nos expone el COVID-19 y los protocolos obligatorios de distanciamiento social hacen de que la crisis de demanda no haya sido superada y es uno de los principales desafíos, por lo tanto, para el Estado que empiece a recaudar adecuadamente para sostener los niveles de gasto que se plantea el presupuesto. Doctor, entonces, según lo que usted está comentando o lo que usted pudo ya conocer, no se estarían cumpliendo los estándares que se están estableciendo porque muy austero se está manejando según las informaciones que se están dando con respecto al tema del presupuesto general. O sea que el tema de los subsidios para Tecoponá, por ejemplo, para 165.000 familias, eso no se podría estar cumpliendo y otros programas más que supuestamente se estarían dando gracias a los recortes que se estuvieron haciendo en los diferentes ministerios, por ejemplo? La preocupación está en el sentido de que los gastos fijos, principalmente de remuneraciones del sector público, no han tenido una revisión desde la perspectiva de en que gran parte del porcentaje nuevamente está destinado al funcionamiento del Estado. Y las inversiones, tanto sociales como las que está mencionando Nadia, como de infraestructura física, la infraestructura social, en educación, en salud pública, vemos que están bastante restringidas y en consecuencia un elemento clave para el presupuesto del año próximo de mejorar un perfil de inversiones públicas se ve bastante disminuido, sobre todo por el nivel de endeudamiento externo que está presionando para unos niveles de obligación de pago de servicio de deuda que lleva a límites bastante
complejos y desafiantes para un año en donde la proyección del propio gobierno es muy optimista, teniendo en vista que se estima un efecto rebote del crecimiento económico cuando vemos que las propias proyecciones dentro de los sistemas sanitarios, en la medida que no exista un antídoto o una vacuna ya habilitada y desarrollada en su implementación en cada uno de los países, va a ser muy difícil prever esos niveles de crecimiento que se estiman. En virtud de ello, también la recaudación del Estado va a ser menor. Y ese endeudamiento externo que nos va a llevar a fin de este año al 36% del Producto Interno Bruto de Paraguay, que hacen de que los niveles de alarma se enciendan. Entonces, nosotros insistimos siempre del sector privado, la calidad del gasto público es fundamental. Es fundamental también la capacidad del Estado en ejecutar estos proyectos. Vemos que, por ejemplo, en la línea de salud pública, que es clave, que es muy importante, se ha previsto un ambicioso presupuesto, sin embargo, la capacidad de ejecución por un sinnúmero de materias que desde el capital y el talento humano hasta los propios proyectos del Ejecutivo hacen de que la ejecución esté muy por debajo de esos índices, plantean una serie de desafíos. Y el temor también, Paraguay es uno de los pocos países en el mundo en donde el Ejecutivo propone un presupuesto y el Legislativo no solamente tiene la facultad de aprobarlo, sino que también de modificarlo, y donde llamamos la atención de la clase política que sea consciente de que estamos en una situación grave. Consideramos y deseamos confiar en la clase política de que comprenda la realidad económica por la que transita nuestro país, y en ese contexto sí los programas sociales son importantes, pero fijarnos en la sostenibilidad de la aplicación de esto. Sí los programas de inversión son importantes, pero también es importante tener la capacidad de restringir los gastos superfluos, y allí es donde hay que poner mucho empeño. Así es, doctor. Conversábamos ayer con el viceministro Oscar Llamosa y nos decía justamente que, bueno, este presupuesto es un presupuesto especial que estaría preparado para poder darle un poco más de palanca a este 2020, que fue muy complejo. Se van a hacer más inversiones, muchas reformas, tratar de reestructurar ciertas cosas donde se estaba filtrando el dinero, y también hablábamos de una disminución del déficit, tratando de llegar otra vez a lo que la ley de responsabilidad fiscal establece. ¿Sería viable realmente, doctor, o en cuánto tiempo podríamos volver a achicar ese margen que ya nos excedimos bastante desde la ley de responsabilidad fiscal? Sí, los indicadores macroeconómicos para nuestro país son fundamentales debido a que estamos en un momento muy complejo a nivel global. La mayoría de los países, al menos el 90% de los países del mundo, estamos sufriendo las consecuencias de la pandemia. El crecimiento previsto por el Fondo Monetario Internacional es un promedio de 5% de la caída en general. Hay países, por ejemplo, nuestros vecinos, que van a sufrir una ponderación superior a esa caída. En el caso de Argentina, cerca del 11%. En el caso de Brasil, se habla de entre un 7 y un 10% de la caída del Producto Interno Bruto. Nosotros estimamos que la caída del Producto Interno Bruto de Paraguay estaría en torno al 5.1%, como lo señala el Fondo Monetario Internacional. El Banco Central del Paraguay ha previsto en 3.5% negativo el índice de crecimiento para este año, y va a tener que revisarlo en los próximos días. Vamos a tener seguramente su informe de proyección del IPOM. Entonces, creo que en ese escenario, pensar en que tendríamos que abordar un achicamiento del déficit fiscal, es decir, de que gastemos menos de lo que recaudamos, todavía resulta utópico. Sin embargo, habría que observar y tratar de alcanzar el objetivo de reducir al máximo los gastos, de aumentar al máximo la calidad de la inversión pública, de manera que sea, por una parte, generadora de empleo para combatir y luchar contra la pobreza de manera genuina, generando empleos dignos y capacidad de ingreso de las familias paraguayas, que es uno de los más importantes temas hoy que hacen a una política económica más adecuada.
alcanzar un déficit fiscal equilibrado va a ser muy difícil. Sin embargo, queremos ver un esfuerzo mucho más importante para realmente tener una tendencia a alcanzar el 1.5% que plantea la ley. Ya desde el momento en que se plantea vulnerar la ley de responsabilidad fiscal, entramos en una serie de situaciones complejas. Y teniendo en vista de que en el presupuesto se prevé un endeudamiento adicional de 1.100 millones de dólares que van a ser captados a través del mercado financiero internacional, de organismos financieros multilaterales y del crédito de entidades privadas paraguayas, hacen de que entremos nuevamente en una situación muy compleja, endeudarnos para pagar deuda y no tener sostenibilidad fiscal. Bastante importante lo que está mencionando, doctor, porque hay muchas personas, obviamente, que están ajenas a todas las situaciones que se están dando en ese sentido. Y quisiera consultarle, a modo de opinión suya, con respecto justamente al presupuesto general de la Nación que se está elaborando ahora, obviamente, en comparación al que ya se está ejecutando del 2020, ¿esa reducción que se observa es la adecuada o se pudo haber hecho una mayor reducción? Yo creo que hay espacios para ajustar, hay condiciones para hacerlo, sobre todo para reorientar el gasto y equilibrar entre lo que es el gasto fijo de funcionamiento de operación del Estado y versus inversión pública. Eh, los elementos que llaman la atención están relacionados justamente que el endeudamiento está muy vinculado, el endeudamiento externo está muy vinculado al compromiso de pagar los distintos servicios de deuda, y eso nos lleva a una ecuación donde hay que trabajar seriamente en una reprogramación y reperfilamiento de la deuda externa paraguaya para que tengamos niveles aceptables de acuerdo con la realidad económica paraguaya, de una política presupuestaria y de una política tributaria que sean coherentes y consistentes. ¿Qué quiere decir esto en el lenguaje ciudadano? Esto quiere decir de que si empezamos ya previendo gastar mucho más de lo que vamos a recaudar, vamos a entrar en escenarios muy complejos. Paraguay es permanentemente evaluado a la luz de un escenario de el objetivo de alcanzar el grado de inversión, donde cualquier desliz en este momento, donde se están observando las actuaciones de todas las políticas económicas de los países, pueden conducir a situaciones que nos lleven a tener una revisión de nuestra calificación, y esto va a encarecer aún más el costo del dinero para nuestro país. Sin embargo, creo, doctor, que dentro de las pocas cosas positivas que podemos rescatar en este 2020, referirnos a nuestro pilar de obras públicas, por ejemplo, que ha tenido un nivel de ejecución, si bien no el mejor, en comparación a los años anteriores, es de los mejores, 54, 56% de ejecución en agosto, en comparación a las últimas décadas, cuando llegaba al 40, al 30, al 28% nada más. Sí, eso es destacable y es ponderable. Realmente la infraestructura vial, sobre todo, ha tenido un nivel de ejecución muy importante, y sin embargo hay otras obras que considero claves por el nivel de demanda laboral que en su ejecución tiene. Me estoy refiriendo a la infraestructura de vivienda, de hábitat. Me estoy refiriendo a la infraestructura urbana que tiene que ver con agua y saneamiento. Y me estoy refiriendo a un tema particular que hemos visto que se ha desperdiciado una gran oportunidad para, por una parte, fortalecer la infraestructura educativa, que cada año que se inaugura el año lectivo, vemos colegios que tienen una debilidad donde se caen los techos, poniendo en riesgo no solamente la calidad de educación, sino que la seguridad física de nuestros niños que van a estos colegios públicos. Y por otra parte, invertir en esto, en mejorar toda esa infraestructura, también es generadora de empleo, de mano de obra, en todos los sectores. Y ese es un espacio bastante importante que no hemos visto que tome
como una prioridad el presupuesto 2021, ni lo ha tomado el presupuesto 2020. También estamos hablando de salud pública. Yo mencionaba antes el presupuesto de salud, que va a ser alrededor de 1.100 millones de dólares para el año 2021, teniendo en consideración de que de los 500 millones de dólares que se le designó de un endeudamiento externo adicional, no llegamos al 10% de ejecución. Pensar que el 2021 vamos a tener mayor capacidad de alcanzar una cifra tan importante, también tiene que observarse niveles importantes de mejoramiento de la gestión pública y sobre todo en las líneas de contratación y de evaluación para que esto sea ejecutado con transparencia y con solvencia, porque allí es donde estamos teniendo debilidades que no solamente es atribuible a este gobierno, sino que a muchos años de desidia en la inversión en la infraestructura social. Categórico. Doctor, discúlpame, David, ya te irrumpí No, yo, David. por favor, un comentario nomás que es categórico, totalmente. No, exactamente. Doctor, una consulta. ¿Por qué no se está justamente ejecutando, ya que estamos teniendo para poder colaborar y aumentar esa infraestructura, lo digo mejor en cuanto a salud, por un lado, ¿por qué no se hace esa ejecución pertinente? Y por otro lado, quiero consultarle qué opina con respecto a el no aumento salarial a los docentes. Justamente estaba conversando usted con respecto a que falta mucho en ese campo y ellos son obviamente los formadores del futuro de nuestro país. ¿Por qué se da esa situación? ¿Cómo se debería manejar desde el Estado, según su opinión, esa parte? Desde la parte de ejecución en materia de salud, uno de los grandes cuellos de botella estuvo vinculado con la opacidad, la falta de transparencia, y está relacionado con la corrupción. Obviamente, tener que reproducir en varias y en reiteradas ocasiones, rechazar insumos, rechazar equipamiento debido a los niveles de contrataciones públicas que no han cumplido los estándares y objetivos, y hay una decena de tanto funcionarios públicos como empresas privadas que están vinculadas con estos hechos de corrupción denunciados, hacen de que haya habido una demora sustantiva en mantener una infraestructura que nos contuvo a cada uno de los ciudadanos paraguayos en nuestras casas durante más de 90 días, a la espera justamente de que esa infraestructura esté concluida para poder entrar en un nivel de flexibilidad que otorgue seguridad y garantía a cada uno de los ciudadanos que en caso de ser contagiado tendría esta prestación de servicio vital, y concretamente vital. Desde el punto de vista de la educación, creo que la reforma educativa no tiene el nivel de madurez como para poder abordar de una manera ordenada la mejor remuneración al plantel educativo. ¿Y a qué me refiero? ¿Están nuestros docentes preparados, capacitados para entregar educación a través de este medio tecnológico que hoy nos permite a la distancia estar comunicados y viéndonos? Entregar educación de una manera en la que la tecnología sea parte estructural de esa educación. Entonces, creo que la inversión también, además de mejorar el salario de los docentes, yo creo que hay que mejorar las capacidades de las personas que entregan educación, de los profesores, de los docentes, de los maestros, pero hay que mejorar también la infraestructura tecnológica que permita a que los alumnos puedan recibir educación en condiciones garantizadas para justamente abordar una sociedad mucho más equitativa, es decir, igualdad de oportunidades, que es clave para quienes menos disponen, justamente invertir más en ese segmento para que tengan mejores herramientas a través de la educación. Totalmente. Doctor, por una cuestión de tiempo, bueno, hay muchas preguntas que quiero seguir haciendo, pero tengo que culminar con una.
no estamos considerando el hecho de que 2021 es un año de comicios municipales y el subsidio para partidos políticos no va a haber en teoría. Entonces, ahí me imagino yo que un factor sumamente determinante para que este proyecto de presupuesto pase por el quirófano y sea sometido a algún tipo de cirugía. Sí, la preocupación justamente es que se politice el manejo de la ley presupuestaria, de que entremos a situaciones donde el financiamiento de la política esté supeditada a la posibilidad de tener un presupuesto que integre líneas que aborden lo que se llama populismo en el sentido de gastos superfluos, ineficientes, inconsistentes con las necesidades de desarrollo de Paraguay. Y por eso apelamos a la responsabilidad de la clase política para que interprete el momento en que está viviendo nuestra nación, para que interprete las necesidades genuinas de sus propios electores, de nosotros los ciudadanos, que realmente es fundamental hacer sacrificios enormes de todas las partes, en proporciones coincidentes, que permitan justamente de que un año electoral no sea un año en el que haya gastos ineficientes y que lleven al país a una situación mucho más compleja de la que estamos viviendo. Nosotros consideramos que el 2021 tiene que ser el año donde estemos preparados para la pospandemia. Se hablan de algunas investigaciones que pondrían durante el primer semestre a vacunas en el mercado. Se hablan de hipótesis de mejora de la oferta en esa materia. Y si nosotros no estamos preparados para un momento en el que se abran las fronteras, en que tengamos condiciones de competencia y de mejora de las capacidades operativas, vamos a encontrarnos desnudos en un escenario de altísima competitividad global y donde los países están adoptando políticas proteccionistas y vamos a tener que pelear mercado a mercado para que realmente nuestras exportaciones, nuestra participación en la sociedad internacional sean eficientes para que nuestro país pueda crecer y permanecer en un nivel aceptable de desarrollo económico con equidad e inclusión social. Totalmente. De verdad que cada palabra que nosotros estamos escuchando de usted, doctor, la atesoramos porque, bueno, es un rico contenido, no solamente para nosotros, sino para todos los televidentes que están también preocupados por la situación que se está dando. Quería solicitarle, por favor, si es tan amable, de poder brindar, por supuesto, a todos los televidentes que nos están acompañando. Perdón, se me cortó un poquito la transmisión. Para escuchar bien de nuevo tu pregunta, por favor. Nada más quería agradecerle por su tiempo y que pueda brindar unos segunditos de mensaje para todas las personas que están observando este espacio informativo. Sí, muchísimas gracias, David, Nadia, por la oportunidad de compartir con tan distinguida audiencia de 5 días. El mensaje principal es que frente al escenario que estamos viviendo, depende de cada uno de nosotros hacer lo que de nosotros depende para mejorar nuestra calidad de vida. En este momento es cuidarnos, cumplir los protocolos sanitarios, evitar la aglomeración de personas. Si tenemos que movilizarnos, que sea lo indispensable, y de esa manera vamos a evitar una tendencia de contagios que presenta amenazadora por la debilidad estructural de nuestro servicio sanitario. Tenemos que ser conscientes y coherentes con nosotros, con nuestras familias y cumplir, lavarnos las manos, usar tapabocas, controlar el nivel de distancia social es clave. Y eso lo podemos hacer nosotros, cada uno, con responsabilidad social, porque eso está en nuestras manos. Lo demás ya depende de otros factores que muchas veces no lo podemos manejar, pero concentrémonos
en qué podemos hacer cada uno de nosotros y cumplamos. Muchísimas gracias. Excelente mensaje, doctor. Muchísimas gracias. Es así mismo, cada uno a poner de su parte. Queremos agradecerle su tiempo y, como siempre digo, esperando que nos sea la última entrevista. Un placer como siempre, David y Nadia. Un gusto. Excelente, muchísimas gracias. Bien, Nadia, con esto tenemos que hacer la pausa rápidamente. Asimismo, pasaron 29 minutos de la hora 16. Nosotros vamos a un corte. Quédate porque a la vuelta continuamos con más de este Foro Empresarial PM. En Mi Tienda Visión vas a encontrar todo lo que buscas, desde el último modelo de smartphone hasta tratamientos odontológicos, desde spa hasta accesorios. Podés pagar con todas las tarjetas de crédito y te lo enviamos estés donde estés. Ingresá a www.mitiendavision.com y encontrá lo que buscas y miles de productos más. El momento es ahora de descargar todo el aguante que venimos haciendo, de volver a inflar las redes con cada gol, porque hoy, más que nunca, viví todo el fútbol por Tigo Sports. Viví toda la pasión de la Copa de Primera. Contratá tu plan de TV desde 105.000 guaraníes por 3 meses. Tigo, sponsor oficial del fútbol paraguayo.